Un saludo a mi estimada Janet. Voy a comentarte las preguntas que te propuse para ser desarrolladas. Eh, Haré en tres bloques, digamos, mis videos, en tres videos. Eh, en el primero te voy a conversar sobre qué es un paradigma y cómo es que se formula esta visión de paradigmas, ¿verdad? En el segundo video te voy a hablar de qué es el paradigma constructivista, tal como yo lo veo. Y en tercer lugar, cómo aparece este paradigma en el tema de las competencias en educación. Entonces voy con el primer video, que es este que te grabo ahora, y comienzo con qué es un paradigma. Eh, Primero hay que decir que la visión de paradigma la elaboró Thomas Kuhn en su libro La estructura y las revoluciones científicas. Y luego tiene otro libro, él importante, que se llama El canon de la ciencia. ¿Verdad? Son dos libros fundamentales para entender su visión del paradigma. ¿Qué es un paradigma? Y cómo operan los paradigmas en el mundo científico, que son los temas que Thomas Kuhn se propone analizar. Eh, la, la idea que no es correcta, o sea, una idea incorrecta, es pensar que Thomas Kuhn es un positivista o un neopositivista. Al contrario, Thomas Kuhn es parte de un grupo de autores, entre los que aparece Karl Popper, aparece Imre Lakatos, que son justamente críticos del positivismo y de la epistemología positivista. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué dice la epistemología positivista? Tiene unas raíces empiristas esta epistemología. Y en lo básico dice que el conocimiento arranca de un proceso inductivo, es decir, de un proceso de adquisición de experiencias por la observación, por la constatación empírica de determinados casos singulares, particulares, que luego se generalizan. Y que por tanto el conocimiento arranca de lo empírico, arranca de las evidencias empíricas. Por eso el positivismo, ¿verdad? O sea, el positivismo arranca del criterio de que lo que se da a los sentidos, el positum, lo opuesto a los sentidos, lo que se da a los sentidos, eso es la base del conocimiento. Y que este procede por vía inductiva, es decir, generalizando experiencias particulares. Eh, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Karl Popper y otros no aceptan esta visión, ni empirista ni positivista, sino que al contrario, parten de la visión de que el conocimiento, y esto lo dice Kuhn en diferentes partes de su libro, de sus dos libros, eh, el conocimiento, dicen estos autores críticos del positivismo, el conocimiento arranca de preconcepciones, de preconceptos. Cuando un investigador científico va a realizar una investigación, tiene un marco previo, ¿verdad? Conceptual, teórico, de hipótesis, de marcos de referencia, de creencias. Y es a partir de esos marcos de referencia eh, previos a la experiencia, es que el científico va e indaga acerca de qué es lo que está pasando en la realidad. Y son esos preconceptos los que guían su búsqueda de experiencias. En este sentido, estos autores se remontan a Kant. Kant tenía la idea de que el conocimiento humano, en especial el conocimiento científico, parte de unas categorías a priori, decía Kant, unas categorías a priori que ya están en el sujeto que conoce, y con estas categorías a priori el sujeto va y conoce y se enfrenta empíricamente a la realidad. Entonces el conocimiento no nace de la experiencia, sino que la experiencia es un recurso que utiliza el conocimiento humano, científico, para ir explicando mejor la realidad que se quiere explicar. Entonces, con esta visión de Kant, autores como Thomas Kuhn y, como te digo, también Lakatos, también Popper, van elaborando una visión distinta en la cual el punto de partida del conocimiento no es la experiencia, como dice el positivismo y como dice el empirismo, sino que son los preconceptos, ¿verdad? Los conceptos previos, las creencias, las hipótesis, que son previas a la experiencia y que son las que marcan la pauta de por dónde se va a mover el conocimiento.
a este marco previo de preconceptos, de elementos que son anteriores a la experiencia en el conocimiento científico, Thomas Kuhn le llamó paradigma. O sea, un paradigma es, dice él, una especie de visión de mundo del científico. Y un paradigma integra los hábitos, los conceptos, las teorías, el lenguaje, los prejuicios que un científico tiene cuando se mete a un campo del conocimiento científico. Antes de investigar, antes de ir a hacer experimentos, antes de ir a probar cosas, antes de observar la realidad, el científico ya tiene en su formación, en su mente, en su capacidad intelectual, pues una visión de mundo previa, formada por los libros que ha leído, por las teorías que ha interiorizado, por los hábitos que ha adquirido, ¿a dónde? En su proceso formativo. Cuando un científico hace ciencia, dice Popper, y también lo dice Thomas Kuhn, en este caso me centro más en Thomas Kuhn, ¿verdad? Cuando un científico hace ciencia, para hacerlo tiene que prepararse, tiene que adquirir una serie de habilidades y capacidades. Y muchas de estas capacidades las adquiere justamente estudiando, leyendo libros, empapándose de los conceptos, empapándose de las teorías. Y una vez que en su mente está este diseño conceptual, ya está listo para ir, ahora sí, a la búsqueda empírica, a la búsqueda de experimentos. Ya está listo para formular hipótesis que le permita contrastarlas con lo empírico. A los autores que piensan de esta manera, Popper, Kuhn, Lakatos, se les llama racionalistas críticos, no positivistas ni neopositivistas, porque son críticos del positivismo y todas las variantes, incluso el neopositivismo. Neopositivismo se llama a una variante del positivismo que es contemporánea, digamos. Es el positivismo clásico. Para ir más atrás, mi estimada Janet, está el empirismo de Francis Bacon, por ejemplo. Luego aparece sobre esta línea empirista el positivismo en el siglo XIX. Y en el siglo XX aparece el neopositivismo. Entonces, empirismo, positivismo y neopositivismo tienen una base común, que es la base de que el conocimiento arranca de las experiencias, salvo que el positivismo y el neopositivismo incluyen ya el tema del lenguaje, que es un lenguaje que permite describir experiencias y que se usa para razonar inductivamente, ¿verdad? Estos son elementos que caracterizan a esta visión. El racionalismo crítico de Kuhn no acepta esta visión. No acepta que el conocimiento en definitiva nazca de las experiencias, sino que al contrario, para poder conocer necesitamos algo previo. Y eso previo en la visión de Thomas Kuhn son los paradigmas. Entonces, en definitiva, mi estimada Janet, un paradigma puede ser definido como una visión de mundo compartida por una comunidad científica, formada por conceptos, ideas, creencias, hábitos, formas de ser, compartidas por esa comunidad científica. Cuando un científico joven está formándose, se integra a esa comunidad científica, lo hace básicamente a través de las universidades, estudiando mucho, llevando toda la carrera, leyendo muchos libros, empapándose de los conceptos, los hábitos, las categorías mentales de esa comunidad científica, y una vez que ha pasado su formación, ese científico joven está listo para, ahora sí, ir a experimentar, ir a hacer trabajo de campo, ir a buscar experiencias empíricas, solo hasta ese momento. Antes no. Antes, dice Kuhn, no podría, porque no podría saber qué es lo que le interesa de lo empírico, a diferencia de los empiristas y de los positivistas, que piensan que no hay que tener ningún tipo de concepto previo ni conocimiento previo para conocer científicamente. El pensamiento de Kuhn justamente está en el lado opuesto. Para conocer científicamente necesitamos un proceso de formación, tener conceptos adecuados, tener un lenguaje adecuado. Y ese lenguaje adecuado, esos conceptos adecuados, esas teorías adecuadas, son parte del paradigma en el cual, ¿verdad?, el científico se forma, se educa, y desde el cual, dice Kuhn, puede mirar la realidad y puede ir a la realidad a analizarla, a experimentar en ella. Entonces, pues, esa es la visión de paradigma de Thomas Kuhn.
definitivamente no es un positivista ni un neopositivista, definitivamente. No hay nada en sus libros, sobre todo en la estructura de las revoluciones científicas, ni en el canon de la ciencia, que permitan sostener eso, ¿verdad? No hay manera, en los libros de él, ¿verdad? Es un racionalista crítico, ¿verdad? Racionalista porque hay un conocimiento previo a la experiencia, y crítico porque este conocimiento previo se contrasta con las experiencias empíricas, una vez que el científico, dotado con los conceptos adecuados, con las hipótesis adecuadas, con todo su andamiaje previo conceptual, puede ir a la realidad a analizarla. Entonces, esta es la primera parte que te comparto sobre los paradigmas en Thomas Kuhn. Luego pasaré en otro video a comentarte las siguientes preguntas. ¿De acuerdo, Janet? Buen día.